Bienvenidos todos. Estamos en nuestra tercera sesión académica del Hospital Ángeles del Pedregal, de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles del Pedregal. En esta ocasión vamos a transmitir nuestra primera sesión por vía online debido a la contingencia que, como todos ustedes bien saben, tenemos debido al coronavirus, al COVID-19. Como parte de las actividades que se están realizando a través del Departamento de Cirugía de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles del Pedregal, estamos trabajando en realizar algunas sesiones relacionadas justamente con esta pandemia y continuaremos con las sesiones ya programadas por los próximos 2 años, que ya tenemos igual programadas en cuanto a temas y en cuanto a profesores. Se les hará saber el link a través de un grupo de WhatsApp que se está creando y además se les enviará bastante información con respecto a todo esto y les agradeceremos que si alguien tiene algún comentario, sugerencia, pues estamos abiertos a poder recibir toda la información a través de mi correo electrónico o a través de nuestros teléfonos. La dinámica para estas sesiones online va a ser que se va a otorgar un link a través de estos medios de comunicación, que pueden ser a través de correo electrónico y a través de WhatsApp, por el cual ustedes pueden acceder a la hora que ustedes quieran y el día que ustedes quieran. No hay una fecha específica para poder ingresar a estas sesiones, y durante el transcurso de la contingencia estos links se van a quedar abiertos para que ustedes puedan tener acceso a estas pláticas. El día de hoy tenemos invitado al doctor Baruch Mario Cervantes Valladolid, quien es cirujano general del Hospital Ángeles del Pedregal. Él fue entrenado aquí en nuestro hospital. Él es exresidente de la generación 2000-2004 y él también es uno de los cirujanos que se encuentran en el Departamento de Cirugía General en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE y se encuentra laborando ahí desde el año 2004. Hay que hacer hincapié en que el doctor se encuentra en un servicio en el cual se atienden cirugías electivas, pero también se atienden complicaciones de cirugía, como es la sepsis abdominal de origen biliar, y el doctor ha realizado 153 reparaciones de vías biliares en los últimos 15 años, y bueno, pues él es experto en la sepsis abdominal. Entonces, el día de hoy nos va a hablar sobre cirugía segura en vesícula y vías biliares, y para cualquier duda, comentario, a través del blog de YouTube pueden acceder para poder hacer comentarios, o bien si tienen alguna duda pueden hacerlo directamente a través del doctor o también a través de la vocalía de cirugía. En este caso pueden también acceder con la información directamente conmigo. Entonces, los dejo con el doctor para que les dé la charla y estamos a sus órdenes. Muchas gracias por su atención. Hola, ¿cómo están todos? Antes que nada, gracias a la invitación de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles del Pedregal, a su presidente, el doctor Oscar Quilós, y a la doctora Gabriela Maldonado, que es la vocal de cirugía, pues darle las gracias por la invitación. Pues hoy vamos a hablar de lo que es la colecistectomía segura. Espero que podamos dejar algún impacto sobre ustedes. Es una práctica muy sencilla, muy discreta, pero bueno, habrá algunos tips que se pueden llevar en esta plática y bueno, aplicarlos a su práctica cotidiana de la cirugía general. Yo soy el doctor Baruch Mario Cervantes Valladolid, soy egresado de cirugía general aquí del curso del Hospital Ángeles del Pedregal. Egresamos en el año del 2004 y bueno, en esa época empezamos a trabajar en el Hospital 20 de noviembre, donde pues hemos tenido oportunidad de estar en contacto con muchos de estos pacientes a los que ha pasado una catástrofe durante una cirugía de colecistectomía y bueno, hemos reconstruido sus vías biliares, los hemos atendido y los hemos seguido a estos pacientes ya durante aproximadamente 15 años. Bueno, vamos a iniciar. Entendamos como colecistectomía segura, pues aquel procedimiento que le vamos a ofrecer a nuestro paciente, pues siguiendo todos los lineamientos, todas las pautas técnicas, todas las recomendaciones que hay en la literatura universal, en las guías clínicas que actualmente pues tenemos que estar completamente familiarizados, pues para
también no cometer omisiones incluso de carácter legal, ¿sí? La colecistectomía es el procedimiento que más se realiza en la cirugía general, tanto en este hospital como en la mayoría de los hospitales donde existe un servicio de cirugía general. Y bueno, la colecistectomía laparoscópica se ha convertido en el tratamiento estándar del tratamiento de las enfermedades de la vesícula biliar. En el consenso de Denis, en el año de 1992, se concluyó que la colecistectomía laparoscópica se convertía en el mejor método de tratamiento para abordar las patologías de la vesícula biliar, llámese colelitiasis, llámese colecistitis, pólipos vesiculares. Entonces, ya desde 1992 quedó estandarizado como un procedimiento en el cual pues, la mayoría de los pacientes se benefician con el abordaje de mínima invasión, como son heridas pequeñas, una disminución del dolor, el regreso a sus actividades laborales, familiares y sociales pues, de forma más pronta, como cualquier procedimiento de mínima invasión. En Sages, en el año de 1990, se publicó la primera guía clínica al respecto de ofrecer una colecistectomía segura a nuestros pacientes con el objeto de disminuir sobre todo las complicaciones en la colecistectomía laparoscópica y pues brindar esa seguridad que nuestros pacientes requieren, depositando pues la confianza en todos nosotros los cirujanos, ¿sí? Sages, después del año de 1990, fue actualizando año con año esta guía clínica y bueno, su última actualización está reportada en el año 2002, pero pues sigue vigente con sus lineamientos y pues les aconsejo más adelante échense un clavado a revisar la guía completa que nos ofrece Sages, ¿sí? Pero sobre todo hacer hincapié que bueno, existen ya guías clínicas donde podemos consultar medicina basada en evidencia, medicina de la que tenemos que hacer actualmente. En el año de 2018, las directrices de Tokio amplían las indicaciones de casos difíciles, de colecistectomías difíciles, e incluyen estas indicaciones para los procedimientos laparoscópicos. En un principio del inicio de la cirugía laparoscópica, como ustedes saben, digo, ustedes son más expertos que yo, hay mucha gente aquí que va a ver esta presentación, que bueno, yo les aprendí la cirugía laparoscópica, fueron mis tutores, fueron mis maestros, entonces ustedes más que nadie sabrán que al principio pues la colecistectomía laparoscópica, cuando se sospechaba de que iba a ser difícil, pues ni siquiera se intentaba hacer laparoscópica, se tomaba la decisión desde el principio de hacer un abordaje convencional. Y bueno, esto es lo que se incluyó principalmente en las directrices de Tokio del 2018, donde ya se exponía que podía ser manejada con bastante seguridad los casos difíciles de colecistectomía, a pesar de que había un proceso inflamatorio, que había un proceso fibrótico, que dificultaban la realización de las colecistectomías laparoscópicas. Y bueno, en Tokio, en el año de 1918, estas directrices mandaron que los procedimientos de rescate eran una de las alternativas para darle seguridad a nuestro paciente. La que mencionan como procedimientos de rescate, pues la conversión de una cirugía laparoscópica a una cirugía abierta, las punciones percutáneas, las colecistostomías percutáneas, las colecistostomías abiertas, o las colecistectomías parciales. Otra de las directrices que se dictaron en Tokio en el 2018 fueron los pasos seguros y estandarizados, donde hablan
de tener el equipo completo, el equipo quirúrgico, donde pues incluye, como ustedes saben, un anestesiólogo, se incluye un cirujano, 2 ayudantes, personal de enfermería que asiste el procedimiento y bueno, técnicos en el equipo de laparoscopía. Ellos empiezan con estos pasos de tener un equipo seguro para pues, brindarle seguridad a nuestros pacientes y luego dentro de estas directrices pues mencionan de reproducir la técnica de forma constante para que esto sea reproducible por cualquier cirujano. Y bueno, refieren todos los pasos seguidos de otros, como la técnica habitual, desde hacer un neumoperitoneo de forma segura, a través de una minilaparotomía o una técnica de Jason, refieren los procedimientos que son la realización del neumoperitoneo, las características de cómo se coloca la aguja de Veres, y bueno, seguido a esto, pues hacer una laparoscopía, seguido a esto la colocación de los trócares con una visión directa, pues para evitar las lesiones que se producen muchas veces a la hora que introducimos nuestros trócares. Y bueno, seguido de esto hablan de una exposición adecuada de la vesícula biliar, dándole posición al paciente, un lateral izquierdo seguido de un semifowler, y bueno, seguido a esto exponen también la tracción de la vesícula biliar del fondo hacia la parte superior del paciente y de esta forma tratar de exponer el hilio hepático y tratar de exponer los elementos que vamos a disecar y vamos a cortar durante la colecistectomía, como son el conducto cístico, la arteria cística. Muchas veces no podemos hacer la identificación de la vía biliar común, lo cual no es completamente mandatorio, pero bueno, la exposición de todos los elementos que tenemos que disecar y que tenemos que exponer para grapar y posteriormente seccionar, están mandados aquí en las directrices de Tokio. Posteriormente, bueno, ya que tenemos una disección amplia, segura, que estamos visualizando nuestro triángulo hepatocístico, sigue la sección del conducto cístico y la sección o la disección de la vesícula biliar de su lecho. Y bueno, aquí hay diferentes lineamientos por el tipo de instrumentos que se ocupan. No hay un tratamiento estandarizado para la disección con los diferentes instrumentos de lo que sería el triángulo hepatocístico y el lecho vesicular. A mí en lo personal me gusta hacerlo mucho con bisturí armónico, y bisturí armónico cuando estoy lejos de la vía biliar común, obviamente, y posteriormente hacer una disección Roma con una Maryland, una pinza de punta fina, y pues de esta forma exponer completamente nuestros componentes que vamos a seccionar para realizar la colecistectomía, ¿sí? Otra de las directrices pues marca insistivamente la enseñanza de la colecistectomía laparoscópica, transmitiendo una visión crítica de seguridad. Más adelante vamos a tocar un poquito más este tema, y la enseñanza de la exploración del conducto cístico, transcístico, así como la colecistectomía abierta y subtotal, ya que pues, actualmente la colecistectomía abierta se ha convertido en un procedimiento raro, pues como ustedes saben, por el advenimiento de las técnicas de mínima invasión. Entonces, al final del día, en todos los cursos de especialización en cirugía se debería de recomendar la enseñanza de la colecistectomía abierta, porque bueno, siempre estamos expuestos a enfrentarnos a un caso difícil o tener un paciente que requiera desde el principio una colecistectomía de forma convencional. Y bueno, también es sumamente importante transmitir esta enseñanza a las nuevas generaciones, porque pues cada vez como les mencionaba, se han venido haciendo menos procedimientos menos procedimientos abiertos, ya que todo se hace laparoscópico,
Y bueno, también hay que enseñar al residente a reconstruir la pared abdominal. Esto radica sobre todo en la importancia en las complicaciones que pueda tener las reintervenciones por la colecistectomía abierta. Actualmente las complicaciones y la necesidad de una reintervención en colecistectomía abierta es hasta de un 30-40% en diferentes series. Entonces, esto podría radicar principalmente pues, en el que es un procedimiento ya muy raro, que lo ha sustituido completamente la cirugía de mínima invasión. Y como les mencionaba anteriormente, bueno, pues la colecistectomía laparoscópica es el procedimiento que se realiza con mayor frecuencia en todos los diferentes servicios de cirugía general, excepto algunos centros especializados que se dedican obviamente solamente al trauma, a la cirugía endocrina, a la cirugía colónica, pero bueno, en todos los servicios de cirugía general, el procedimiento que se realiza con mayor frecuencia, como ustedes lo saben, pues es la colecistectomía laparoscópica. En México tenemos que la litiasis biliar constituye una de las enfermedades más comunes. Tiene una prevalencia global aproximadamente entre el 14 al 35%, pues esto hay un margen muy amplio en las series reportadas. Ya conocemos nosotros en México que nuestros sistemas de captura de datos pues son sistemas en los que hay muchas deficiencias o hay pocas variables determinadas o con certeza que se le da seguimiento por todos los centros. Entonces de ahí en que pues este margen de prevalencia sea bastante amplio. Y bueno, la importancia de ofrecer una colecistectomía segura a un paciente radica principalmente en que cuando se lesiona la vía biliar su vida va a cambiar. Incluso hoy en día también hemos cambiado en la forma de transcribir los dictados quirúrgicos o de hacer nuestras notas quirúrgicas. Por las cuestiones legales hemos cambiado el término de lesión de vía biliar por otros términos que podemos ocupar, que son sinónimos a las lesiones de vía biliar, como podemos ocupar fugas biliares, fístulas biliares, disrupción de la vía biliar, y sobre todo nos hemos enseñado a hablar de esa forma o escribir de esa forma actualmente por todas las cuestiones legales. Entonces, he aquí donde radica la importancia de una colecistectomía segura en la incidencia de lesiones de vía biliar, que a pesar de ser una incidencia baja, en México tenemos reportes que es aproximadamente del 0.4%. Hay reportes por grupos especializados precisamente en reconstrucción de vías biliares que nuestra incidencia en México puede llegar hasta el 0.7%. Y bueno, esta es la verdadera importancia que tiene en hacer una colecistectomía segura, no provocar un daño mayor en un paciente, o cuando se provoca, saber identificarlo adecuadamente, darle un tratamiento y un seguimiento oportuno y adecuado, pues para que el impacto sobre su vida de este paciente que ha tenido una lesión de vía biliar pues sea lo menor posible. Y estas lesiones de vía biliar que finalmente pues, repercuten de una forma drástica en la vida de cualquier paciente, ya que todo el paciente que tiene una lesión de vía biliar, dependiendo del grado, de la situación, de la clasificación que le demos a esa lesión de vía biliar, pues siempre va a tener una repercusión muy importante en sus actividades laborales, familiares, incluso pacientes que están todavía en desarrollo, pacientes pediátricos, pues tendrían un impacto muy importante en su desarrollo. Estos pacientes siempre que nos llegan al hospital, digo, son pacientes que ya vienen operados de otros lugares principalmente, y afortunadamente nosotros tenemos muy poca incidencia de lesiones de vía biliar, pues son pacientes que se tienen que trasladar de muchas partes de la República Mexicana,
venir a la capital del país, estar hospitalizados y sus familiares permanecer cubriendo sus gastos o viendo la forma de sobrevivir durante la estancia hospitalaria de estos pacientes, que a veces incluso pues, se puede convertir en meses. En el mejor de los casos, digo, cuando una lesión biliar se puede resolver o manejar de forma pronta e inmediata, pues estos pacientes por lo menos son estancias hospitalarias de 4 a 7 días. Y bueno, hay pacientes que durante su vida requieren de varias reintervenciones, requieren de varios reingresos al hospital para manejar este tipo ya de complicaciones cuando se han derivado de una lesión de vía biliar. Muchas veces son pacientes que regresan con nosotros porque presentan cuadros de colangitis, cuadros de ictericia. Entonces, pues los tenemos que someter a procedimientos de reintervención, procedimientos de radiología intervencionista, procedimientos endoscópicos. Entonces, ya dependiendo del caso de cada paciente, se les brinda el manejo más oportuno y el manejo que creemos que va a ser en beneficio de ellos, ¿no? Pero bueno, sin embargo, esa estancia prolongada de un paciente fuera de su hogar, pues repercute en su vida laboral, en su vida familiar, en su vida de pareja incluso. Entonces, le va a cambiar la vida completamente a un paciente una lesión de vía biliar. Y bueno, la vida del paciente de vía biliar, la vida de un paciente con una lesión de vía biliar se va a ver disminuida completamente. Esto está reportado en Holanda ya desde hace varios años. Aquí pongo la cita por este autor, por este grupo de cirujanos, donde ellos describen que la sobrevida de esos pacientes va a disminuir importantemente comparados con la población normal que nunca han sufrido una lesión de vía biliar. Miren, este es el ejemplo de una lesión de vía biliar. Vemos cómo está la disrupción de la vía biliar, vemos cómo está el hepático derecho, hay un conducto hepático derecho anterior, un conducto hepático izquierdo, y aquí vemos cómo pierde la continuidad. Y bueno, este es un ejemplo de una de estas lesiones de vías biliar de las que les mencionaba. Esta paciente a la que se lesionó esta vía biliar, una paciente de 19 años de edad que venía de la sierra de Oaxaca. Y bueno, imagínense el impacto a esa edad y con estos conductos biliares que miden unos cuantos milímetros. El futuro, el pronóstico de esta paciente obviamente pues, es malo a corto y a largo plazo. Esta paciente la operamos, le pudimos derivar la vía biliar, hacerle una hepato y ayunoanastomosis, rehaciendo una carina y anastomosándola a un asa de intestino delgado que subimos. Este es un estudio de una colangiografía por este catéter que dejamos durante la cirugía. Y bueno, vean estos conductos biliares cómo quedan unidos al intestino, pero bueno, esta anastomosis es una anastomosis muy pequeña, que bueno, esperábamos que pronto disfuncionara, que pronto la paciente presentara cuadros de colangitis, cuadros de colestasis, cuadros obstructivos de la vía biliar. Actualmente esta paciente tiene 3 años operada, ha presentado únicamente 2 cuadros de colangitis, contra todo el pronóstico y contra todos los avisos que le habíamos dado a la paciente. Bueno, actualmente está bien, pero bueno, sabemos que esto en algún momento va a desarrollar una cirrosis biliar, y lo que sigue para la paciente tan joven pues es ofrecer un trasplante hepático. Y bueno, sabemos todos cómo son las condiciones en nuestro país de los trasplantes. Solo se hacen en muy pocos casos, solo se hacen en lugares especializados, que son contados todavía en el país.
y bueno, esto ha crecido en los últimos años, pero finalmente es disminuir la calidad de vida de los pacientes cuando ya han sufrido una vía biliar, y lo que les comentaba, van a requerir muchos otros procedimientos, muchas otras hospitalizaciones después de que se ha realizado una lesión de vía biliar. Y bueno, ya entrando un poquito más en materia, ¿en qué consiste una colecistectomía segura? Bueno, pues hay alineamientos. A mí en lo personal me gustan estos que recomienda SAGES. Hay unas estrategias que debemos de seguir en todo paciente, pues para disminuir la incidencia de las lesiones de vías biliares, realizar nuestra colecistectomía, egresar de forma pronta a nuestro paciente, y bueno, el paciente y la familia se vayan satisfechos de nuestra intervención quirúrgica y de nuestra intervención médica. Y bueno, estas estrategias consisten principalmente en usar siempre una metodología para identificar la visión crítica de seguridad del conducto cístico y de la arteria cística. Ahorita más adelante vamos a poner unos ejemplos, pero bueno, esta es la primera estrategia. Cuando la colecistectomía es un procedimiento en el que no hay mucha inflamación, o hay poca inflamación, o no la existe, identificar las estructuras del conducto del triángulo hepatocístico, digo, pues suele ser fácil, suele ser rápido, suele ser seguro y no tener mayor complicación, y lo hacemos incluso de forma rutinaria. Siempre hablamos con los pacientes o hablamos con la familia de que esta cirugía es una cirugía bastante segura. Sí, sí es bastante segura, pero cuando nos enfrentamos a un escenario en el que no hay inflamación, no hay fibrosis, no hay infección, el paciente no tiene comorbilidades, el paciente no es obeso, el paciente está hemodinámicamente estable, el paciente no ha sido sometido a otros procedimientos quirúrgicos previos, sobre todo la cirugía de corazón, que pone muchas veces a prueba a cualquier cirujano cuando se enfrenta a colecistitis agudas derivadas de la cirugía cardíaca. Entonces, cuando no hay ninguna de estos factores, digo, pues sí, suele ser un procedimiento rutinario, puede ser un procedimiento sencillo, y bueno, y que nos llenamos de gloria los cirujanos porque mandamos a los pacientes al otro día a su casa, o incluso muchas veces los hemos llegado a hacer hasta de forma ambulatoria con toda la seguridad, ¿no? Pero bueno, siempre hay que tomar en cuenta esos escenarios que les comentaba anteriormente. Y siempre como segunda estrategia, siempre hay que considerar en el tiempo transquirúrgico, antes de cortar o seccionar cualquiera de las estructuras de las que está unida a la vía biliar, la vesícula biliar al hilio hepático, antes de seccionarla, siempre hacer un tiempo fuera, en consenso con el equipo que está ayudando. Se suelen ayudar otros dos cirujanos. Hay veces que no contamos con los dos cirujanos, que lo hacemos entre dos cirujanos, o con personal que está en adiestramiento, o me ha tocado operar en lugares en la periferia de la zona metropolitana o en el interior de la República, que hacemos estos procedimientos asistidos por médicos generales que no están completamente capacitados en procedimientos quirúrgicos, pero bueno, siempre como segunda estrategia es importante hacer un tiempo fuera antes de cortar cualquier conducto, y estar todos de acuerdo en el procedimiento, que ya es tiempo de hacer la sección del conducto cístico y de la arteria cística. Incluso yo en lo personal muchas veces con los anestesiólogos que me apoyo, ellos han visto un sinfín de procedimientos laparoscópicos de vesícula biliar, entonces también lo incluyo yo en este tiempo fuera, y también a veces le pregunto que nos dé la opinión el anestesiólogo sobre si está de acuerdo también, que ya tenemos las estructuras completamente identificadas, y bueno, estando todos de acuerdo,
procedemos a seccionar el conducto cístico y la arteria, pero bueno, yo creo que es muy recomendable hacer esta segunda recomendación. Y bueno, como tercera recomendación, siempre en todos los casos, cuando operamos pacientes que tienen problemas de vesícula biliar, siempre considerar que hay variantes anatómicas, que hay aberraciones anatómicas. Entonces no sabemos en qué paciente nos va a tocar una de estas variaciones, de estas aberraciones, pero siempre hay que considerar en todos nuestros procedimientos quirúrgicos, identificar las estructuras como los lineamientos lo mandan, no seccionar, como les decía anteriormente, hasta que no estemos completamente seguros de que la anatomía está completamente identificada. Tenemos identificado también la vía biliar común, que tenemos identificado el lecho hepático, que tenemos identificado las estructuras adyacentes, como son el duodeno o el colon, que a veces suelen estar adheridos, estar pegados ahí por el proceso inflamatorio de los procesos que se suscitan cuando se inflama la vesícula biliar. Y bueno, como cuarta estrategia, siempre que estemos enfrentados ante un procedimiento, que tengamos dudas de cómo está la distribución de nuestra anatomía de la vía biliar, un procedimiento difícil, bueno, pues siempre recomendamos, y lo recomienda Sages, digo, no lo recomiendo yo, pero lo tomamos como propio. Recomendamos hacer una colangiografía transoperatoria. Y bueno, esto muchas veces nos da la tranquilidad de que tenemos ya nuestra vía biliar íntegra, o en los casos donde ya se ha suscitado un problema de la vía biliar, nos va a dar el diagnóstico y nos va a ayudar a resolver de forma temprana estos contratiempos que se nos presentan cuando hacemos una colecistectomía. Y bueno, como quinta estrategia, hay que reconocer como cirujanos, siempre que nos estamos acercando a una zona de peligro, a una zona donde podemos dañar la vía biliar o donde podemos hacer una lesión vascular, entonces siempre reconocer cuando estamos acercándonos y determinar el riesgo. Eso finalmente pues es muy operador dependiente, esto depende de cada cirujano, determinar y evaluar cuando nos estamos acercando a una zona de riesgo y tomar la decisión de si seguimos haciendo una disección más amplia o dejamos hasta ahí el procedimiento. Y siempre, pues, cuando nos enfrentamos a una situación difícil, pues saber hasta dónde llegar y saber parar el procedimiento para ofrecerle esa seguridad que estamos buscando con nuestro paciente. Y bueno, como les comentaba anteriormente, hay procedimientos alternos, entonces saber reconocer este riesgo al que estamos sometiendo al paciente, digo, es de sumamente importancia. Esto, pues hay literatura que menciona que lo da la experiencia, que lo da el número de procedimientos que has hecho durante tu vida, pero bueno, yo creo que influyen muchos otros factores. Entonces, bien importante reconocer cuando estamos en una zona crítica y decidir si seguimos el procedimiento o lo terminamos y le ofrecemos algún otro tratamiento para asegurar la integridad de nuestro paciente, ¿sí? Y bueno, como sexta estrategia, Sages recomienda también cuando estamos en un escenario adverso, cuando hacemos una disección en condiciones difíciles, cuando tenemos un paciente el cual tiene comorbilidades y en el transquirúrgico está hemodinámicamente estable, está con comorbilidades previas, con anticoagulación, o cuando el paciente está en un proceso séptico, digo, es sumamente importante muchas veces pedir ayuda a cirujanos más experimentados que nosotros, que sabemos que hacen las cosas mejores, que sabemos que hacen las cosas más rápido. Entonces, considerar siempre una estrategia, pedir ayuda cuando sea necesaria y pues reconocer nuestras limitaciones como cirujanos. Yo creo que es una muy buena estrategia para brindarle a nuestro paciente pues aquella seguridad, ¿no?
esta foto, podemos ver cómo nuestra anatomía para hacer una sección del conducto cístico, de la arteria cística, está completamente identificada. Se las puse porque es un caso bonito, por donde vemos que hay inflamación, ¿no? Donde podemos ver completamente todas nuestras estructuras, como es el ganglio cístico, el borde del hígado, podemos identificar el surco de Rubier, podemos identificar por completo nuestro conducto cístico y de esta forma pues formar nuestro triángulo de la seguridad o nuestra visión de la seguridad. Y bueno, sabemos que a la mitad de ese triángulo muchas veces está cruzado por la arteria cística. Comentábamos anteriormente siempre considerar la posibilidad de las aberraciones de las variantes anatómicas, pero bueno, tenemos que empezar por lo básico, identificar estas estructuras. Y bueno, esto es lo que nos va a dar la seguridad de seguir haciendo una disección, de exponer por completo nuestras estructuras que vamos a seccionar. Y bueno, vean cómo aquí el colédoco se expone de una forma, sin hacer una disección muy amplia, se insinúa y se expone de una forma muy sencilla. Hay veces que no logramos conseguir esta imagen o esta exposición del colédoco ni haciendo unas disecciones un poco más amplias. De esto pues, va a depender de cada paciente. Muchas veces el conducto, el ligamento hepatodenal y el ligamento hepatocístico pues es bastante grueso debido a la obesidad de los pacientes, entonces pues no vamos a lograr esta exposición. Y bueno, también cuando los tejidos están inflamados y eso, pues a veces es difícil conseguir esta exposición tan obvia y tan evidente como está en esta gráfica. Y bueno, hablando nuevamente de colecistectomía seguro, bueno, pues hay algunos consejos y algunos trucos frente a las variantes anatómicas. Esto también, digo, pues hay bastante literatura donde está descrita. Lo que sí tomar en cuenta que, bueno, las variantes anatómicas están presentes hasta en un 40-50% de los casos. Eso habla de todas las posibilidades tan amplias a las que nos podemos enfrentar. Y bueno, siempre tomar en cuenta esas variables anatómicas. Como les mencionaba en uno de los puntos anteriores, siempre cuando entremos un procedimiento de estos, considerar las aberraciones y las variables anatómicas nos va a dar seguridad. Y bueno, hay consejos y trucos que podemos anteponernos antes de nuestra cirugía en el preoperatorio. Y estos consejos y trucos consisten en que pues hay que tener un entrenamiento adecuado, tanto como cirujanos, realizando procedimientos asesorados, realizando procedimientos como primer cirujano. Y bueno, cuando no nos sentamos seguros, pues como les comentaba anteriormente, pues acompañarnos de un cirujano con mayor experiencia, con mayor capacidad que nosotros, pues que nos pueda asistir. Y bueno, hoy en día los entrenamientos, las horas de laboratorio en entrenadores virtuales, pues esto ha demostrado en la literatura, ya en los diferentes reportes que ha habido durante este tiempo, ha demostrado que aquel cirujano que estuvo expuesto a muchas horas de entrenamiento en simuladores virtuales, pues disminuye importantemente el riesgo de lesiones de vía biliar. Incluso reportan las series que han reportado esto de los entrenamientos virtuales, reportan que hay una disminución hasta el 0.07% de la incidencia de la vía biliar contra un 0.4% que se reporta en la literatura internacional. Y bueno, siempre antes de operar a nuestros pacientes vamos a tener todos los métodos diagnósticos que ustedes conocen, como la tomografía, la resonancia magnética, el ultrasonido, que cuando los consultemos con los expertos, con los radiólogos o nosotros mismos, la experiencia que tenemos o la formación que tenemos viendo imágenes, nos va a dar idea cuando revisamos estos estudios diagnósticos
si va a haber variantes anatómicas, si nuestro procedimiento va a ser un procedimiento complejo debido a que hay inflamación, a que hay estructuras que están adheridas alrededor de nuestra vesícula. Entonces son estudios que finalmente se incluyen en toda la metodología diagnóstica que debe de incluir un paciente que vamos a someter a una colecistectomía. Y bueno, son estudios que nos dan pautas antes de operar a nuestro paciente para pensar en un escenario adverso. Entonces, todos estos estudios diagnósticos de alguna forma hoy en día son tan buenos que cuando los realizamos, los revisamos, ya sabemos que nos podemos enfrentar a un paciente con un escenario difícil, con una colecistectomía difícil. Entonces, pues lo que se recomienda en cualquier metodología diagnóstica para cualquier enfermedad, digo, realizarlo siempre. Y bueno, a mí me gusta en lo personal, como a muchos de ustedes, pues irlos a revisar con los expertos, al gabinete de radiología, y siempre, muchas veces, hacer esta práctica, pues, resultan en resultados positivos o nos da tranquilidad a los cirujanos cuando hemos consultado una segunda opinión con los expertos en radiología y imagen. Y bueno, siempre en condiciones que podemos nosotros determinar para no someter a nuestro paciente a riesgos innecesarios es que nosotros estemos descansados. Se recomienda pues no operar fatigado, operar sobre todo las vesículas, en horarios diurnos o vespertinos y no someter a riesgos innecesarios del paciente a operarlo en la noche cuando hemos trabajado todo el día, estamos agotados, todo el equipo está agotado, está fastidiado. Entonces, este tipo de riesgos innecesarios pues son de los consejos y los trucos que recomendamos para disminuir el riesgo de lesiones de vía biliar a nuestros pacientes. Y bueno, siempre en el transoperatorio hay que sospechar de las variantes anatómicas, de las aberraciones. Ya lo comentábamos aquí anteriormente, lo vuelvo a mencionar porque pues esta es información cruzada de muchos autores, de muchos líderes de opinión en este tema. Entonces, volverlo a reforzar porque vuelve a coincidir en la revisión de toda la literatura que siempre debemos de considerar las variantes anatómicas y las aberraciones. Y bueno, siempre lo que está hoy muy de moda, que a todos nos molesta, cuando llega la enfermera a hacer la revisión de la cultura de la colecistectomía segura, muchas veces cuando llega nuestra enfermera a hacer la revisión de que nuestro equipo está completo, tenemos el material completo, están dispuestos en caso de requerirse los productos hemáticos que solicitamos, que nuestro anestesiólogo cuenta con todo su equipo, con todos sus medicamentos para dar la anestesia en el transoperatorio. Pues esta práctica que llega y que a veces nos cae gorda nuestra enfermera cuando llega a supervisarnos y hacerlo, bueno, pues esto ya es un gold estándar, es una medida de seguridad que se ofrece en cualquier procedimiento quirúrgico, es una medida de seguridad universal. Entonces, aunque nos caiga gordo muchas veces, bueno, pues tenemos que realizarla. Y bueno, yo los invito a que lo hagamos de buena forma, de la mejor forma, y de verdad volteemos a ver las hojas donde vienen punto por punto y lo revisemos junto con nuestra enfermera y junto con nuestro anestesiólogo, porque esto de verdad nos va a evitar muchos dolores de cabeza y nos va a dar mucha tranquilidad, sobre todo cuando este tipo de problemas se pueden llegar a hacer problemas legales o hay inconformidades de los pacientes con la atención o con la situación que se le presentó cuando se le hizo su colecistectomía. Y bueno, ya en el transoperatorio vuelvo a coincidir con lo mismo, tener una exposición del triángulo hepatocístico completamente segura. Y bueno, saber, como les decía anteriormente, tener el criterio, tener la madurez de saber hasta dónde podemos llegar. Y bueno, en el transoperatorio, cuando de repente
nos vemos en un escenario adverso, pues saber definir que de una forma tajante que bueno, vamos a parar el procedimiento, en ese momento no es posible hacerlo, si se le puede brindar algún otro de los procedimientos que hemos mencionado para dar seguridad, pues se le va a brindar, y si no, tenemos los medios, no tenemos la experiencia, las condiciones del paciente no son las adecuadas, bueno, pues tenemos que ver la forma de cómo se mejoran las condiciones del paciente, si no tenemos la infraestructura hospitalaria para continuar en un escenario difícil, digo, pues serlo maduros para terminar el procedimiento, no hacer más daño y bueno, referir a nuestro paciente a un lugar donde se le pueda brindar un poco de mayor seguridad, ampliando la experiencia de los cirujanos, ampliando el equipo médico o ampliando la metodología diagnóstica. Entonces, es de sabios reconocer en qué momento parar una cirugía. Y bueno, otro de los consejos que damos también en el posoperatorio es una vigilancia estrecha, siempre identificar datos de alarma como son dolor, fiebre, taquicardia, si le hemos dejado drenaje al paciente, bueno, pues identificar las características del material que está drenando ese dispositivo y bueno, ante la sospecha de alguna complicación de una colecistectomía, bueno, pues actuar de forma pronta, porque pues esto también evita muchos dolores de cabeza y da tranquilidad y no sometemos a nuestro paciente a un escenario donde puede estar en una circunstancia crítica, en condiciones sistémicas. Entonces, esto, digo, no tengo yo más que volverlo a mencionar porque ustedes lo saben muy bien. La vigilancia de nuestros pacientes junto con el equipo de enfermería, digo, pues es importante. A mí en lo personal, pues me gusta trabajar ya con equipos de enfermería que están familiarizados con pacientes quirúrgicos posoperados, de colecistectomía, que les dejamos drenajes porque ellos van a identificar de forma temprana muchas veces cuando aquel paciente pues ya empezó a jugar bilis y nos lo van a transmitir de forma temprana. Entonces también tratar de buscar que el equipo de enfermería esté entrenado, esté capacitado para identificar alguna complicación en un paciente posoperado. Lo mismo, aquella enfermera que está bien entrenada, pues nos va a avisar cuando nuestro paciente está hipotenso, está taquicárdico, está con fiebre o presentó alguna anomalía en el posoperatorio que se suelen seguir de estos pacientes. Entonces, siempre estar en comunicación constante con nuestro equipo de enfermería y si contamos con personal médico en adiestramiento, como médicos de pregrado o médicos residentes, lo mismo, siempre capacitarlos a ellos, insistir mucho en la vigilancia del posoperatorio, porque pues esto nos va a dar tranquilidad, le va a dar seguridad al paciente y en caso de detectar una complicación, digo, pues atenderla de forma oportuna. Es un paciente al que no se le pudo hacer una colangiografía endoscópica retrógrada y bueno, presentaba datos de obstrucción biliar y no presentaba piedras en la vesícula, no presentaba piedras la vesícula biliar en el ultrasonido y bueno, como método diagnóstico decidimos hacer una colangiografía percutánea, donde miren, observen cómo es canulado el conducto hepático derecho, se pasa medio de contraste, hay permeabilidad hasta el duodeno, no vemos defectos de llenado, pero vemos una vesícula la cual está recargada sobre la vía biliar, entonces esto aunado con el ultrasonido que tenía la paciente, lo consideramos que la obstrucción de la vía biliar podría ser causada por un síndrome de Mirici, que consiste pues, en que la vesícula biliar está comprimiendo la vía biliar común, y bueno, en este caso pudimos identificar el caso pues, antes de operar al paciente,
y entramos a operarlo pues con una sospecha diagnóstica bastante acertada, y bueno, de eso se trata, el de hacer una metodología diagnóstica adecuada, de revisar nuestros estudios, y de contar con los recursos, porque vean, aquí a pesar de contar con el experto, con el especialista en vías biliares endoscópicas, pues no pudo canular la vía biliar, entonces no teníamos, nuestro resonador no servía en este momento, y bueno, pues teníamos el apoyo del equipo de radiología intervencionista, y bueno, vean de qué forma tan importante nos apoyaron. Entonces, esto pues nada más para reforzar lo que habíamos comentado anteriormente, que es importante siempre tener con toda la metodología diagnóstica, todo el equipo médico de especialistas que debemos de acompañarnos para hacer un diagnóstico de este tipo de pacientes. Esta es una tomografía axial computada, donde vemos también, la usamos también como metodología diagnóstico en el preoperatorio, donde vemos una gran inflamación de la vesícula biliar, con líquido ya perivesicular, con estructuras adyacentes a nuestra vesícula adheridas, donde hay líquido alrededor ya del hígado. Entonces vean cómo este estudio pues, nos orienta a saber que vamos a entrar ya a operar a un paciente pues, en un escenario difícil, ¿no? Entonces, pues ya sabemos que debemos de contar con todo lo necesario, con todo nuestro equipo con el que habitualmente operamos. Esto también lo recomiendo siempre, tratar de operar siempre con las mismas personas, porque bueno, nos conocemos, trabajamos, hacemos la cirugía de forma más fluida, y bueno, siempre escucharlos como los mencionaba anteriormente. Vean lo que les comentaba anteriormente. Esta es una imagen en el postoperatorio inmediato, en un paciente con un piocolecisto. Le dejamos un drenaje de estos tipos Saratoga que hacemos luego en las instituciones donde no contamos con drenajes cerrados, y vean, le dejamos su drenaje muy acertadamente, y bueno, vemos cómo hay una fuga biliar donde nos avisó nuestro personal. Es un paciente que le hicimos en el postoperatorio una CEPRE, y vimos que había una fuga del cístico, entonces se manejó endoscópicamente, bueno, y el resultado pues fue excelente al hacerle una esfinterotomía y colocarle una endoprótesis, porque inmediatamente después del procedimiento endoscópico, pues esta fuga biliar, esta fístula se controló, bajó el gasto, el paciente no desarrolló sepsis, no desarrolló mayor complicación, pero bueno, esta es la importancia de hacer un diagnóstico de forma temprana. Y bueno, este hallazgo nos lo fue comunicado por nuestro personal de enfermería. Entonces, para brindar una colecistectomía segura, pues es bien importante contar con una cultura amplia, una cultura de lo que implica la formación desde cirujanos, una cultura de las alternativas diagnósticas, terapéuticas, una cultura de las diferentes ramas de las especialidades médicas que nos pueden ayudar a hacer un diagnóstico, a resolver una complicación, atender una situación compleja en el transoperatorio. Entonces, esto requiere pues, de una cultura de todas estas áreas, sin ser precisamente expertos, pero bueno, tenemos que tener el conocimiento de radiología, el conocimiento de endoscopía, el conocimiento de los gastroenterólogos, estar bastante empapados, pues para realizar una colecistectomía segura, pues ofreciendo las indicaciones, identificando las indicaciones más precisas de nuestro diagnóstico, y pues así poder ofrecer un procedimiento quirúrgico adecuado y seguro. Y bueno, requiere de una seguridad aplicada a nuestro procedimiento quirúrgico, como es
aquella metodología que ya mencionamos de la seguridad del paciente, de hacer una exposición adecuada de nuestro paciente en la mesa del quirófano, la inclinación o la lateralización de la mesa. Digo, esto nos va a hacer un procedimiento más llevadero, más seguro, vamos a estar trabajando más cómodos, nuestro paciente pues obviamente se va a llevar el mejor resultado que le podemos ofrecer con nuestra colecistectomía. Y bueno, dominar completamente la técnica de la colecistectomía pues obviamente es mandatorio. Esto, digo, actualmente ya lo mencionamos, hay muchas metodologías nuevas para desarrollar la técnica, con los desarrolladores, con los simuladores virtuales. Hay de muchos tipos en los que nosotros podemos hacer la práctica, desarrollar la técnica con las pinzas tal cual son en el quirófano y en la vida real, o hay simuladores que lo podemos hacer de forma pues digital, electrónica, en computadoras o con joysticks o mouses, controles que lo podemos reproducir, pero esto pues, nos ayuda a dominar completamente nuestra técnica. Incluso hay muchos simuladores actuales ya de estos digitales que nos ponen diferentes escenarios donde podemos ver tejido inflamado, podemos presentarnos ante una hemorragia, y nos ponen varios escenarios donde nos obligan a hacer los procedimientos, a desarrollar la técnica, pues para parar sangrados, hacer disecciones más amplias. Entonces, desarrollar una técnica hoy en día pues es bastante seguro con estos simuladores. Ya se acabó la época de que desarrollábamos la técnica sobre los pacientes. A mí me tocó desarrollar parte de esta técnica en modelos animales. Actualmente pues ya también tenemos prohibido hacer muchas de estas prácticas que hacíamos en cerdos o en perros, ya están prohibidas, entonces pues ya no las podemos hacer. Entonces echemos de la mano de esas herramientas virtuales que tenemos para desarrollar esta técnica. Y posteriormente, bueno, como lo hemos hecho muchos, como se aconseja actualmente cuando empezamos a operar, pues hacer pasos primero de la cirugía, no hacer cirugías completas, esto asesorados por un cirujano experto a nuestro lado, que al final del día todos los cirujanos generales pues somos los expertos en la colecistectomía, ¿no? Yo que no conozco un cirujano general que no haga colecistectomías en su práctica profesional, ¿sí? Entonces, pues al final del día cualquier cirujano general nos puede apoyar cuando empezamos. Y bueno, ya cuando tengamos la seguridad y cuando hemos tenido horas de simuladores y cuando hemos tenido procedimientos parciales y procedimientos completos, asesorados, digo, ya cuando nos toca a nosotros, pues aplicar completamente los conocimientos que hemos adquirido durante nuestro entrenamiento y durante nuestra práctica profesional, bueno, pues siempre haremos adecuaciones de la técnica o desarrollaremos algunas cuestiones técnicas, que bueno, esto ya dependerá de cada quien, pero lo que sí les digo, que si llegamos a desarrollar alguna técnica diferente o alguna modificación de la técnica, pues siempre nos apeguemos más a los principios dictados por la literatura internacional, las guías clínicas, porque si no, pues en el momento de tener un escenario complicado, pues nos vamos a meter mucho en problemas. Entonces, hay que desarrollar nuestra técnica hoy en día de forma pues profesional, segura, responsable, para que nuestro paciente llegue a buen término después de su cirugía. Obviamente, pues hay escenarios en los que, a pesar de toda la formación, de toda la técnica, de toda la habilidad desarrollada por algún cirujano, pues se va a presentar una complicación en nuestras cirugías. Y bueno, eso ya dependerá de la experiencia, de la formación, de las gentes que no están a nuestro alrededor, pues para resolver ese escenario. Y bueno, siempre para concluir en cuestión de colecistectomía segura, pues la visión crítica de la seguridad, esto es repetitivo, pero pues finalmente es lo que nos ha podido disminuir las tasas de complicaciones
en cuestión de colecistectomía laparoscópica. Y bueno, siempre hay que considerar aquel escenario de la colecistectomía imposible. Ya les mencionaba anteriormente que hay que saber identificar cuando ya no podemos seguir adelante con el procedimiento y pues tenemos que tomar la decisión de parar el procedimiento. Y bueno, hay veces que a pesar de derivar a nuestros pacientes con gente con mayor experiencia, a centros donde tienen mayores recursos tecnológicos y herramientas tecnológicas o herramientas quirúrgicas incluso, pues siempre va a haber aquel procedimiento que va a ser imposible de realizar. Entonces, siempre tener en cuenta este escenario y pues siempre saberse retirar a tiempo. Y digo, siempre hay alternativas para ofrecerle a nuestro paciente sin exponerlo de forma innecesaria a riesgos. Entonces, este término de colecistectomía imposible es un término pues, prácticamente nuevo, se empieza a presentar en los diferentes foros de discusiones de cirugía de vía biliar y de colecistectomía, pero bueno, todos yo creo que nos hemos enfrentado en algún momento ante este escenario y pues podemos apoyar este término que se está acuñando como colecistectomía imposible y podemos darle su peso específico y bueno, tener presente que pues en cualquier momento nos puede salir este escenario. Y bueno, siempre que vamos a someter a un paciente a una colecistectomía laparoscópica, pues hay variables que debemos de tener en cuenta, ya hemos mencionado algunas antes durante la plática, pero hay variables que están completamente identificadas, están reportadas, y bueno, son de las cosas que quería transmitirles a ustedes, y porque son cosas que podemos hacer antes de operar a nuestro paciente, y son variables que siempre tenemos que tener en cuenta al momento de intervenir, no nada más a pacientes de colecistectomía, sino en cualquier procedimiento quirúrgico. Y bueno, hay que considerar que hay variables propias de la enfermedad, como son sobre todo la inflamación local. Digo, todos nos hemos enfrentado también a escenarios donde esa inflamación es tan severa que empezamos a disecar los tejidos y empieza a haber sangrados, o aquella inflamación es tan importante que no nos permite distinguir los planos en los que estamos disecando, no nos permite identificar quién es quién en esa disección que estamos haciendo. Entonces, siempre hay que considerar que pues, hay variables propias de la enfermedad que pueden dificultar nuestro procedimiento y que siempre pues, estamos expuestos a estas variables, ¿no? Y bueno, y hay otras variables también propias del paciente, como son el sexo. Digo, sabemos que en el hombre es a veces más difícil la colecistectomía porque nos encontramos las vesículas empotradas dentro del hígado y pues la disección tiene que ser más amplia, tiene que ser mucho más cuidadosa, tiene que ser mucho más obsesiva la hemostasia a la hora de estar disecando, despegando nuestra vesícula biliar del lecho. Y bueno, esto sabemos que en el hombre siempre a veces nos cuesta un poquito más de trabajo, sobre todo si hay un escenario adverso. Y bueno, la edad, todos sabemos también que no es lo mismo operar a una jovencita de 17, 18 años, a operar a aquel paciente que pues ya está en la sexta o séptima, octava década de la vida, porque pues nos vamos a encontrar colecistectomías pequeñas, vesículas ya pequeñas, esclerotróficas, engrosadas, que también muchas veces ya están sumamente pequeñas y están pegadas a la vía biliar. Entonces la disección de esa vesícula biliar esclerotrófica, engrosada, que es de difícil manipulación ese tejido, pues eso pues, es un escenario que nos vamos a encontrar en pacientes ancianos muchas veces y pues siempre tener en cuenta que en aquellos pacientes ancianos pues nos podemos topar con esta variable. Y bueno, ya habíamos mencionado las comorbilidades, hijo, yo creo que son las que muchas veces cuando operamos un paciente con una colecistitis aguda, pues son las que más nos preocupan, ¿no?
aquellos pacientes que están enfermos del corazón, que están posoperados de corazón, una revascularización cardíaca o recambio valvular de la mitral o de la aórtica, son pacientes que están anticoagulados. Entonces, son pacientes que tenemos que preparar desde el punto de vista de coagulación, nos tenemos que apoyar de un hematólogo, y tenemos que ser pues, obsesivos en la disección y en la coagulación, porque pues, si no son pacientes que tienen pues, altos riesgos de desarrollar hemorragias transquirúrgicas o posquirúrgicas, y tener también siempre disponibles nuestros productos hemáticos o medicamentos que nos ayuden a controlar esas alteraciones de coagulación que tienen estos pacientes posoperados de corazón. Y bueno, también los pacientes obesos, siempre que operamos un paciente obeso, pues nos ponen en un escenario complicado desde el acceso de nuestros trócares a la cavidad abdominal. Los pacientes siempre nos van a costar trabajo. Hay que tener muchas veces los trócares adecuados para operar a estos pacientes. Muchas veces nos hemos enfrentado a esos pacientes en que los trócares convencionales, estándares cortos, pues no atraviesan por totalidad la pared abdominal. Entonces muchas veces ni siquiera, si no contamos con el material necesario, pues no exponer a estos pacientes obesos a un procedimiento innecesario, pues siempre y cuando se pueda diferir o se pueda posponer para contar con todo el equipo necesario o se pueda referir el paciente. Cuando pues son pacientes que presentan la urgencia, que se tienen que operar, pues finalmente acordémonos de que tenemos la opción de nuestra colecistectomía abierta, y bueno, eso también es una buena alternativa para ofrecérselos a pacientes que tienen comorbilidades. Entonces, siempre tomar en cuenta también comorbilidades como son enfermedades autoinmunes o pacientes que están bajo tratamientos de quimioterapias o de algunos inmunosupresores como esteroides o inmunosupresores biológicos que hoy en día pues, se ocupan prácticamente en todas las especialidades y que poco se conoce y poco se reporta de las complicaciones de pacientes que se someten a cirugía y que están recibiendo tratamientos con inmunosupresores biológicos. Entonces, siempre tomar en cuenta los medicamentos que están tomando, qué tipo de medicamentos están tomando nuestros pacientes, porque esto, pues finalmente, o nos va a hacer tomar las medidas necesarias o nos va a hacer comunicarle al paciente el pronóstico y el escenario que esperamos, ¿no? Entonces yo creo que se vale decirle a nuestro paciente que es un potencial paciente que se va a complicar, que puede sangrar, que por su obesidad a veces la disección es compleja, que muchas veces hay que convertir el procedimiento, que las heridas se le pueden infectar. Entonces, siempre tener en cuenta estas comorbilidades para pues, platicarlo con nuestro paciente y sobre todo pues, que no se pierda la relación médico-paciente, que haya una muy buena comunicación. Entonces, es de suma importancia pues, tener en cuenta las comorbilidades. Y bueno, otra de las variables del que puede presentar un paciente pues, es su estado hemodinámico. Muchas veces su condición hemodinámica es una variable importante que nos va a determinar si podemos llevar a un paciente a una sala para hacerle una colecistectomía, ya sea laparoscópica, ya sea abierta, o ofrecerle algún otro método diagnóstico menos invasivo, terapéutico menos invasivo, como una colecistostomía percutánea o incluso quirúrgica. Entonces, esto de la estabilidad del paciente, sobre todo cuando están en unidades de terapia intensiva o pacientes posoperados de corazón y eso, pues va a determinar cuándo operar a nuestro paciente, qué procedimiento ofrecer a nuestro paciente y sobre todo también pues contar con los recursos hospitalarios para el manejo posquirúrgico de estos pacientes es sumamente importante porque pues muchas veces no basta de la buena voluntad de pasar a un paciente en choque séptico o con un cuadro de colecistitis y colangitis aguda, si no contamos en el posoperatorio con una unidad de terapia intensiva que nos va a apoyar para manejar esta situación de choque o de desestabilidad hemodinámica. Y bueno, que otra de las variables es el medio ambiente.
Y también pues, es una variable que podemos tener mucho control, sobre todo en el equipo, en el personal, y como les comentaba anteriormente, en el turno y la hora en que realizamos estos procedimientos. Siempre pues recomendamos no hacer colecistectomías de forma urgente. Si podemos diferirla a la mañana siguiente, si podemos diferirla a la tarde siguiente para que nosotros estemos tranquilos, estemos descansados, no estemos a las carreras. Digo, esto definitivamente el ambiente que rodea al paciente, de contar con nuestro equipo habitual, contar con el equipo necesario, contar con el personal necesario, digo, pues es sumamente importante. Y bueno, vuelvo a cruzarme aquí en esta información porque pues todas las diferentes publicaciones, todos los diferentes autores, todos los cirujanos de experiencia y eso, pues vuelven, los líderes de opinión, vuelven a coincidir en muchos puntos, llámense recomendaciones, llámense variables, llámense situaciones críticas, digo, coinciden en ambos puntos y bueno, ser repetitivo porque pues esta es la enseñanza que quiero transmitirles de que siendo una cirugía sumamente sencilla, se puede convertir en la peor pesadilla de cualquier cirujano. Digo, a mí afortunadamente me ha tocado estar del lado donde atendemos ya las catástrofes y bueno, ya es un escenario diferente, pero el escenario, la vida que se le presenta al cirujano después de que lesionó una vía biliar, hijo, eso es sumamente compleja, sobre todo hoy en día con las cuestiones de reclamos en las instituciones y las cuestiones legales se convierte en una pesadilla para el cirujano que tiene una lesión de vía biliar. Entonces, esto de la colistectomía segura es proteger a nuestro paciente y es protegernos a nosotros mismos también, ¿sale? Y bueno, ya hay variables propias del cirujano, que eso pues sí, pues va a depender de cada quien de nosotros desarrollamos diferentes habilidades, y bueno, hay que ser honestos, hay que ser maduros para reconocer esto, este, y digo, también los simuladores han sido muy útiles para desarrollar estas habilidades, y bueno, esa es la habilidad de cada cirujano, pues como ustedes saben, esto es una cosa nata, es una cosa que poco se puede desarrollar, y bueno, aquí pues ya dependerá de cada quien de ustedes que sea lo suficientemente sensato, maduro, pues para determinar su habilidad y su decisión de operar a cada paciente, de la forma en que lo hacen y de los resultados que quieren ofrecerle a sus pacientes. Bueno, la capacitación son de las variables que están bien demostradas que pues entre más capacitado está el cirujano, esa curva de incidencia de lesión de vía biliar pues se va a ir hacia abajo. Entonces, les recomiendo que estén en actividades de educación médica continua, en talleres que hacen en los congresos, en talleres que se hacen dentro de los propios hospitales, talleres que brinda la industria de la ingeniería biomédica, e incluso talleres muchas veces tan sencillos que hacemos en la oficina de los servicios, discutiendo los casos, pero bueno, finalmente esta capacitación repercute directamente en los resultados que vamos a ofrecerle a nuestros pacientes. Y bueno, la experiencia esa la vamos a adquirir al cabo de los años y al cabo de hacer muchos procedimientos, porque pues también está el escenario de los cirujanos que a pesar de tener muchos años de egresado, pues hacen pocos procedimientos, ¿no? Entonces, no confundamos la edad o la vejez con la experiencia, ¿no? Porque nos podemos encontrar algún cirujano añoso que, bueno, durante toda su vida y durante la última época de su vida ha hecho pocos procedimientos, entonces ahí pues vamos a ver afectada la experiencia directamente, ¿no? Entonces pues la experiencia va muy directamente en la mano al número de procedimientos que hemos hecho cada uno y bueno, esto
sin lugar a dudas, pues le va a brindar seguridad a nuestro paciente. Y bueno, la fatiga es algo también que, como mencionábamos anteriormente, saber reconocer cuando estemos cansados y pues cuando estemos cansados pasarle el caso a uno de nuestros compañeros o si se puede diferirlo, pues lo diferimos, ¿no? Y esto es por la seguridad de todos. Este es un ejemplo pues, muy ilustrativo de un ultrasonido, donde vemos la típica imagen en doble riel o doble halo, y pues esto, vean, esto nos habla de un proceso inflamatorio sumamente severo en esta vesícula. Es un ultrasonido donde podemos ver un engrosamiento claro de la pared vesicular. Entonces, vean un método tan sencillo que está al alcance, yo creo que de cualquier cirujano que ha decidido hacer una colecistectomía, cómo nos puede dar datos suficientes para saber que nos vamos a enfrentar a un escenario difícil y pues desde este momento ser honestos, si buscar ayuda, si tenemos la capacidad suficiente de resolver un caso, pero vean, algo tan sencillo, no es tan caro, que está también al alcance prácticamente de cualquier paciente o de cualquier institución, como es este ultrasonido, pues nos brinda una información sumamente importante. Bueno, vámonos un poquito más rápido porque creo que ya estamos prolongados. Y bueno, ante un escenario adverso, ofrecerle a nuestro paciente una colecistectomía subtotal o una colecistectomía fenestrada o reconstruyente, que bueno, son procedimientos también que no son inocuos, también tienen complicaciones como fugas biliares, como lesiones de vías biliares, como litiasis residual o hemorragia, o la necesidad de recuperar a nuestros pacientes, pero bueno, son métodos que ante un escenario difícil dan bastante seguridad para nuestro paciente. Este es un ejemplo de lo que es una colecistectomía fenestrada. Se ha hecho una colecistectomía parcial y bueno, el objetivo de la colecistectomía fenestrada es realizar una sutura tipo jareta alrededor de la desembocadura, bueno, más bien no de la desembocadura, sino de la unión de la vesícula con el conducto cístico y bueno, cerrar de esta forma el conducto para evitar que haya una fuga de bilis ante una colecistectomía parcial. Yo en lo personal es un método que no me gusta hacerlo porque ante un escenario difícil dar estos puntos, digo, me inquieta mucho porque pienso yo que puedo suturar el conducto hepático derecho o el conducto hepático común al dar estos puntos. Entonces yo muchas veces he dejado, en vez de dar esta sutura, solo dejo drenajes y no realizo la sutura y en mi experiencia propia, digo, eso es algo sumamente, digo, propio. Pues no hay fuga biliar a pesar de que no hagamos una disección y una sección o una oclusión de nuestro conducto cístico. Y bueno, esto se lo atribuyo yo a que pues, el principio de la fisiopatología de una colecistitis aguda es que el conducto cístico pues está tapado por alguna piedra, ¿no? Entonces, alguna piedra o por la variante anatómica que tiene nuestro conducto cístico. Entonces, yo en lo personal no hago esto, solamente dejo drenaje. Sí hago colecistectomías parciales, pero dejo únicamente el drenaje sin hacer estas suturas por el miedo a lesionar una estructura adyacente. Y bueno, siempre la alternativa de nuestra colecistectomía abierta, con inflamaciones severas, con fibrosis, con anatomía incierta, con adherencias por cirugías previas, con hemorragia o con lesiones a órganos adyacentes, pues siempre es un método de rescate, es una opción, una alternativa. Y bueno, como comentaba anteriormente, la colecistectomía abierta se ha convertido en un procedimiento en el que se le tiene que dar un énfasis especial en la enseñanza,
porque pues, es un procedimiento que ya no se realiza en muchos hospitales, y bueno, se tiene que entrenar al personal a hacer colecistectomías abiertas. Ahora hay literatura que reportan que la colecistectomía abierta se tiene que hacer por cirujanos expertos, y háblese de cirujanos expertos muchas veces en esas menciones de la literatura, es a cirujanos que están subespecializados en cirugía pancreatobiliar. Fíjense hasta dónde hemos llegado, hasta el punto que ya se considera una colecistectomía abierta, un procedimiento que lo tiene que hacer un cirujano experto. Y bueno, estas son algunas imágenes, ya vámonos rápido, nada más que les quería compartir para diferentes escenarios y situaciones que nos enfrentamos día a día. Vean cómo aquí la grapa no pudo ocluir completamente nuestro conducto cístico, entonces ante este escenario pues la mejor recomendación es retirar la grapa y poner ligaduras con sutura. Y bueno, vean también este ejemplo nos sirve para ver cómo podemos ligar de forma adecuada nuestro conducto cístico. Esta es la ligadura distal, esta es la ligadura proximal, pero vean aquí cómo por la tracción que tenemos, vean cómo se deforma nuestra vía biliar común. Y bueno, siempre tener en cuenta que al hacer tracción estamos deformando nuestra vía biliar común y podemos ligar parcial o totalmente nuestra vía biliar común. Les voy a presentar un caso clínico rápidamente de un paciente masculino de 78 años de edad con antecedente de artritis reumatoide, tratado con prednisona 10 miligramos vía oral cada 24 horas, con antecedente de esplenectomía hace 50 años por un trauma abdominal, y acude al servicio de urgencias por dolor abdominal en el cuadrante superior derecho de una semana de evolución. El cuadro está acompañado de fiebre, está acompañado de taquicardia. En el ultrasonido que le realizamos, encontramos un ultrasonido con colelitiasis y una pared vesicular engrosada y con una imagen de doble halo, muy similar al ultrasonido que les mostré anteriormente. Encontramos una biometría hemática con leucocitosis y una procalcitonina elevada y una TAC con líquido libre perivesicular. Entonces, decidimos someter a este paciente a una colecistectomía laparoscópica. Vean en el escenario que nos enfrentamos, es una vesícula completamente agrandada de su tamaño normal, con mucha inflamación, con natas fibrinopurulentas, con engrosamiento de su pared que no nos permite pinzarla adecuadamente y hacer la tracción que se hace hacia la parte superior del paciente para exponer nuestros elementos del hilio hepático. Entonces sugerimos ante este escenario hacer una punción, como lo hicimos en este caso, en donde nos permitió descomprimir la vesícula, y posteriormente pues, nos permitió hacer las maniobras de tracción de nuestro fondo vesicular y empezar la exposición de nuestra vesícula biliar, haciendo la lisis de las adherencias. Y bueno, durante el procedimiento, al estar haciendo la tracción y querer bajar este tejido que estaba adyacente a nuestra vesícula biliar, pues presentamos este desgarro. Y bueno, pues de entrada nos preguntamos, ¿y esto qué es, no? Porque pues esto suponemos que es el colon. Entonces, o sea, al presentar este desgarro y al ver este material de contenido intestinal, bueno, pues primer susto ante un escenario difícil. Bueno, no nos quedaba más que ponernos serenos, estar tranquilos. Y bueno, vean, continuamos con la disección, lavamos el líquido que había salido del desgarro de la vesícula biliar y vean cómo expusimos la cara anterior de la vesícula biliar, identificando lo que era la mucosa de la vesícula biliar. Entonces, pues esto ya nos dejó tranquilos. Buscamos esta alternativa de disecar la cara anterior de la vesícula biliar, que la traíamos completamente adherida acá a nuestro colon. Bueno, es una maniobra sumamente peligrosa, pero bueno, el caso se prestó. Al cabo de este escenario llevábamos 40 minutos aproximadamente de cirugía, pudimos exponer nuestro triángulo de la seguridad, pudimos identificar el interior de la vesícula, la cara anterior de la vesícula biliar, lo que es el ganglio cístico, pudimos identificar el ganglio cístico.
Entonces, hasta este momento, a pesar de un escenario adverso, bueno, y con toda la dificultad que esto representó llegar hasta este punto, bueno, pues seguimos, tomamos la decisión de seguir adelante. Veíamos ya perfectamente bien nuestro borde de hígado, habíamos logrado mandar para abajo nuestro colon, que estaba adherido a todo el proceso inflamatorio, y por acá pues, se vislumbraban otras estructuras que, bueno, teníamos que identificar. Logramos hacer una disección amplia de lo que es nuestro triángulo de Calot o hepatocístico, hasta el grado de identificar todo el conducto cístico, la bolsa de Harman, la cara posterior de la vesícula, nuestra arteria cística, la cual decidimos seccionar y hacer hemostasia con el bisturí armónico. Entonces hasta aquí, hasta este momento, con todas las dificultades técnicas y todo, pero bueno, el procedimiento seguía su curso en un tiempo adecuado, el paciente continuaba estable, el anestesiólogo nos lo reportaba ya con sus signos vitales, con un manejo pues, habitual, ¿no? Digo, ante este escenario. Y bueno, hicimos una disección un poco más amplia para identificar dónde estaba nuestro duodeno y dónde estaba la unión del cístico con nuestra vía biliar común. Teníamos ya esta imagen, estábamos bastante tranquilos. Aquí vean la disección que pudimos hacer a nuestro juicio propio, con bastante seguridad. Y pues aquí vislumbrábamos que era la unión del conducto cístico con la vía biliar. Ya no, seguimos haciendo una disección más amplia para pues, ya no arriesgar de forma innecesaria a nuestro paciente. Decidimos aquí hacer la sección de nuestro conducto cístico. Pusimos 2 grapas y la sección distal se hizo con el bisturí armónico. Entonces, hasta este momento, pues, muy conformes con la disección. Veíamos ya en el hecho, en el ilio hepático, identificábamos lo que era nuestra arteria hepática derecha y nuestro muñoncito de la arteria cística que habíamos seccionado con el bisturí armónico. Decidimos ponerle una grapa por seguridad. Entonces, habíamos identificado ya este sitio donde pues ya no quisimos continuar la disección por el riesgo que implicaba seguir la disección, pero bueno, ya teníamos nuestra arteria hepática derecha completamente identificada. Entonces, muy contentos hasta este momento de la colecistectomía. Y vean, momentos después de la imagen que les presentaba anteriormente, nos percatamos que había una fuga biliar. Entonces, bueno, segundo escenario, segundo susto durante esta cirugía, pero bueno, tenemos grapada nuestra arteria, tenemos grapado nuestro cístico. Procedimos a retirar las grapas del conducto cístico y hacer una colangiografía transoperatoria. Nos encontramos en la imagen de la colangiografía. Vemos que este es nuestro catéter de la colangiografía, está aquí al cístico. Este es nuestro conducto cístico, está sellado por una grapa y bueno, vemos que hay poco de fuga del medio de contraste a nivel del conducto cístico. Aquí a lo mejor identificamos una fuga pequeña, lo cual pues teníamos dudas en el transoperatorio, una fuga pequeña de bilis, y pero pues vimos integridad del conducto hepático derecho, el conducto hepático izquierdo, de la carina, de la vía biliar común, y pues no logramos identificar dónde era nuestra fuga vía biliar. Con el volumen y con la presión a la que pasamos nuestro medio de contraste, entonces decidimos pues, que ahí se terminaba el procedimiento. Colocamos drenajes y bueno, esto pues, nos dejó tranquilos, nos fuimos a tomar un café. El paciente desarrolló una fuga de la vía biliar, una fuga de bajo gasto. El primer día gastó 200 mililitros, el día siguiente la mitad. Al cabo de 8 días prácticamente la fístula biliar estaba controlada y pues el paciente le quitamos el drenaje a los 20 días, como solemos hacerlo cuando tenemos una fístula,
para dejar que para que se haga un trayecto fistuloso cicatrizal y retirar de forma segura el drenaje. Y bueno, pues el hecho de tener un conocimiento amplio, de tener experiencia, de conocer las diferentes alternativas terapéuticas, pues nos deja tranquilos, nos da chance de irnos a dormir, a tomarnos un café y de irnos a descansar cantando y tranquilamente, ¿sale? Y bueno, pues muchas gracias por su atención, espero les haya servido de utilidad esta plática. Va a estar expuesta esta grabación en YouTube. Si gustan o tienen preguntas o comentarios, si los quieren hacer a un servidor, pues más adelante, ya que esté exhibida en la plataforma de YouTube, lo pueden hacer y yo veré la forma en la medida de mis posibilidades, de contestar sus dudas o de tomar en cuenta sus comentarios. Y pues muchas gracias por su atención. Esperemos que la próxima sesión que nos vamos a ver ya sea de forma convencional para poder armar una polémica a gusto como se suele hacer en este tipo de presentaciones. Entonces, pues quedamos a sus órdenes. Nuevamente gracias a la Sociedad Médica del Hospital Ángeles del Pedregal, a su mesa directiva y a los técnicos que nos apoyaron hoy para realizar la realización de este video. Hasta luego. Agradecemos al doctor Baruch Mario Cervantes por su excelente plática y bueno, solamente queremos invitarlos para nuestra próxima sesión académica que quizás vuelva a realizarse por vía online, se los haremos saber con tiempo y esta sesión va a ser el día 28 de abril y nos la va a dar el doctor Óscar Quirós. El tema es sobre papel de la radiología intervencionista en cirugía general. También se les hará saber la fecha en la cual se transmitirá o cuando a partir de qué fecha se encontrará disponible el link sobre la plática específicamente en cuanto a cirugía electiva en COVID-19. Agradecemos su atención y esperamos verlos muy pronto. Muchas gracias.